El ser humano desde su aparición fue desarrollando habilidades para la satisfacción de sus necesidades. En este sentido, fue haciendo actividades que solucionaban sus intereses inmediatos. De esta forma, fue aprendiendo que para obtener algo tenía que hacer algo. Es por ello que fueron surgiendo nuevas actividades, que de acuerdo a las circunstancias que se estaban viviendo, fueron usados como una herramienta personal que a través del aprendizaje y su conocimiento y a lo largo del tiempo tuvieron alguna remuneración. El trabajo surgió como un proceso social y económico que permite la trascendencia cognitiva e intelectual de cualquier persona. Representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento del trabajador, en donde se le permite el desarrollo de las habilidades, destrezas y que además de todo obtiene una remuneración, y a su vez realiza aportaciones que beneficien a la sociedad. El ser humano pasa mucho tiempo de su vida desenvolviendo un trabajo y en este sentido, pues también surgen muchos derechos y leyes para regular esas actividades y los procedimientos en relación a todas las actividades laborales y económicas. El trabajo, además de ser una actividad económica, representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento del trabajador, el cual le permite todas esas habilidades adquiridas y obtener un ingreso remunerado. Al mismo tiempo, debe realizar aportaciones que beneficien a la sociedad. El sector empresarial, a través de la capacidad emprendedora, es uno de los motivos que tiene el mundo económico actual. Cuando se habla de hacia dónde se debe apuntar el gobierno, habría que incluir todas esas capacidades de aprender y de emprender, ya que este talento le permite a las personas desarrollarse y desarrollar como tal un crecimiento económico del país y de la sociedad en donde se está viviendo. Para poder vivir en armonía, es necesario implementar y seguir ciertas normas que dirijan el orden del comportamiento humano, para regir la situación tributaria de cada persona, ya sea una persona física o jurídica. En seguimiento al proceso de aprendizaje, la presente es una actividad en donde se va a presentar la ley de ingresos, así como sus funciones y los diferentes elementos que la componen. Ley. Es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes, dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo. Es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Sus atributos principales son la bilateralidad, imperatividad y la coercitividad. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos provienen de las actividades internas del país generalmente. Sin embargo, también existe la posibilidad de recurrir al préstamo, que desde esta perspectiva no es un ingreso sino un simple préstamo para financiar un proyecto o alguna necesidad. El Estado tiene la facultad de allegarse de los recursos necesarios para satisfacer sus funciones. Ese principio está constitucionalmente establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como obligación de los mexicanos contribuir al gasto, artículo que me permito transcribir. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ley de ingresos. Ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros. Uno, los ingresos ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, etc. Y número 2, los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos o emisión de moneda por parte del Banco de México. Finanzas públicas. Es la disciplina que trata de la obtención de los ingresos, de su administración, de su gasto, de la deuda pública y de la política de precios y tarifas que realiza el Estado, a través de instituciones del sector público.
Su estudio comprende la naturaleza y efectos económicos, políticos y sociales. Política fiscal. Conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Política del gasto público. Apoya la estrategia de crecimiento con estabilidad y al mismo tiempo permite iniciar diversos programas gubernamentales necesarios para impulsar un cambio favorable en las condiciones de bienestar de las personas y en el funcionamiento de los sectores productivos. Presupuesto. Es una herramienta de política y gestión pública mediante el cual se asignan recursos y se determinan gastos, que permita cumplir las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados en los planes de política, economía y sociedad en mediano y largo plazo. Funciones y elementos de las finanzas públicas. Los componentes de las finanzas públicas son el ingreso, el gasto y la deuda pública. Sobre esta base se define la postura fiscal entendida como el resultado de los flujos económicos del sector público registrados en un periodo determinado que afectan su situación financiera. Como ya se vio en el concepto de finanzas públicas, es una disciplina que se enfoca en la obtención de recursos, ingresos, relación de gastos, egresos y la gestión de deuda pública del Estado consiste en asegurar que las necesidades de financiamiento del gobierno y el cumplimiento de sus obligaciones de pago se satisfacen en el medio a largo plazo al más bajo costo posible en forma compatible con un nivel prudente de riesgo. Panorama económico. Elemento fundamental en el análisis de comportamiento de las finanzas públicas federales y locales. Lo representa el disponer de un apartado que refleje en forma sucinta y clara la situación general de la economía durante el ejercicio, tanto a nivel nacional como estatal. Se incorporará un marco de referencia de los resultados a describir, para lo cual se enlistarán los objetivos, estrategias y metas de la política económica establecidos en el Plan Nacional o Estatal de Desarrollo y el Programa Económico Anual correspondiente, utilizando esquemas, determinar objetivos que sean alcanzables y medibles. Podemos enumerar objetivos, uno de ellos puede ser la creación de nuevos empleos, incentivando la inversión para que crezca la economía de determinada región. Postura fiscal. Obtener un balance público en equilibrio que contribuya a la estabilidad macroeconómica y amplíe la disponibilidad de recursos para la inversión. Funciona con las siguientes estrategias. 1. Elevar la eficiencia de la administración tributaria, instrumentando medidas para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incrementar el número de contribuyentes y mejorar los procesos de vigilancia. 2. Fomentar con uso racional de los bienes y servicios que ofrece el sector público, reduciendo distorsiones que afecten las decisiones de producción y consumo de los agentes económicos. Ingreso presupuestario. El Estado debe gestionar la recaudación de impuestos tratando de establecer un sistema con equidad impositiva, es decir, se debe de tratar el contribuyente en función a su situación económica. Para definir el sistema tributario, se debe tomar en cuenta que una elevada carga tributaria puede incentivar a que los ciudadanos realicen sus actividades económicas en la informalidad. Esto para evitar el pago de altos impuestos. Actualmente, el sistema de administración tributaria, en su función de ente recaudador, trabaja arduamente en captar a todos los contribuyentes. Gasto presupuestario. Las finanzas públicas se encargan de la definición del presupuesto estatal. Este debe buscar satisfacer, en principio, las necesidades básicas de todos los ciudadanos como salud, educación y seguridad. De igual manera, el Estado debe promover proyectos de inversión que eleven la productividad del país en el largo plazo. Esto se da, por ejemplo, con el desarrollo de infraestructura y con la inversión de innovación. Debe tomarse en cuenta, además de que los ciudadanos se verán más incentivados a pagar impuestos si perciben que el Estado usa los recursos recaudados en beneficio de la población. Aplicación de los recursos. Con el propósito de dar a conocer a los congresos locales y a la sociedad en general los resultados del ejercicio de los recursos recibidos del gobierno federal, se incluirá en las cuentas públicas de las entidades federativas un capítulo específico que muestre la aplicación de estos recursos y las metas alcanzadas con los mismos en los diferentes sectores en los que tienen impacto. El análisis iniciará consignando el gasto realizando con recursos provenientes de cada uno de los instrumentos a través de los cuales reciben apoyos el gobierno federal. Deuda pública.
Son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas. Existen dos tipos de deuda: deuda bruta y deuda neta. La deuda neta es igual que la deuda bruta, menos los activos financieros del país, nacionales e internacionales. El mandato constitucional señala que todos los ciudadanos están obligados a contribuir al financiamiento del gasto público que realizan los gobiernos. En este sentido, la Ley de los Ingresos es un instrumento jurídico que da facultades a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a que tiene derecho. Es importante identificar que el trabajo del hombre en términos empresariales no tendría trascendencia si no hubiera una normativa que lo regule, ya que de esta forma existe orden y aportación a la nación para trascender como sociedad. El desarrollo de la actividad permitió reforzar los conocimientos adquiridos a partir de la lectura de contenidos y hacerlo de forma dinámica usando los recursos tecnológicos como lo fue la realización del video.